protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a Extranjeros, el programa donde invitamos a reporteros internacionales para que nos den otro punto de vista. Hoy nos vamos a lanzar sobre el no registro ante el INE de México Libre, el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala. También vamos a hablar del arresto del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Y por último, volveremos al tema de la salud mundial con la segunda ola de COVID-19 presente en numerosos países. Los dejo con las portadas de la semana y nos vemos inmediatamente después. Aumentan las restricciones en la mayoría de los países europeos debido al rebrote de COVID-19. El Consejo de la Unión Europea adoptó un código de colores por zonas según la incidencia del virus con el fin de mostrar las limitantes en cada área. Ante la inquietud de los mandatarios de distintos países por el incesante aumento de hospitalizados y fallecidos, se recurrió a lo inevitable: nuevos confinamientos y cierre de locales comerciales, entre otras medidas. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un toque de queda en París y otras 8 áreas metropolitanas. La situación de este país se encuentra en un punto delicado, pues los pacientes enfermos de COVID ocupan ya el 45% de las camas de cuidados intensivos en los hospitales. Asimismo, en Alemania, país donde la semana pasada se registró el punto más alto de contagios desde abril, la canciller Angela Merkel endureció las medidas de prevención y extendió el uso obligatorio de la mascarilla. Conforme se extiende esta segunda ola de la pandemia, sus efectos comienzan a manifestarse en países de Europa Oriental y Asia. En América, Estados Unidos presenta un aumento repentino de nuevos casos en varios estados. Se predice que pronto la situación será tan crítica como lo fue en mayo. Sin embargo, en época de elecciones presidenciales, el coronavirus también ha sido empleado como estrategia política. El presidente Donald Trump, después de haber declarado que estaba contagiado, ya se encuentra organizando mítines y eventos públicos como parte de su campaña. A su vez, debido a la pandemia, se ha habilitado la opción de voto anticipado en 38 de los 50 estados de la Unión Americana para evitar grandes aglomeraciones el día de las elecciones. Por su parte, el pasado domingo se llevó a cabo el proceso electoral en Bolivia para elegir a su próximo presidente. Luis Arce, candidato del partido del expresidente Evo Morales, resultó ganador con el 52.4% de los votos. Un ataque terrorista indignó a Francia la semana pasada. En una clase sobre libertad de expresión, un profesor mostró a sus alumnos una caricatura de Mahoma. Días después, el educador fue decapitado a manos de un joven musulmán. El homicida de 18 años fue abatido a tiros por la policía mientras exclamaba «Alá es grande». Finalmente, en Tailandia, desde hace varias semanas, se han llevado a cabo grandes protestas encabezadas por jóvenes que exigen la destitución del primer ministro, así como reformas a la monarquía y la redacción de una nueva constitución. Ante la circunstancia, el gobierno tailandés decretó estado de emergencia y amenazó con restringir las reuniones de más de 5 personas. A pesar de ello, miles de manifestantes continúan sus protestas en las calles, desafiando esta limitación impuesta por las autoridades. Bueno, pues eso en cuanto a lo que ha sucedido en el mundo en la semana anterior. Vamos ahora a pasar a la nota tradicional que nos traen los reporteros invitados para también abrirnos un poco la perspectiva. Empecemos con Ana Lucía Noll Solov. Ella es periodista independiente originaria de Nueva York. Colabora con Al Jazeera, Vice News, The Intercept, NBC y Telesur. Ha participado también en vivo en muchos programas de la BBC o Huffington Post, incluso Democracy Now! Y sus temas son las violaciones de derechos humanos, la guerra contra las drogas, las luchas indígenas y la violencia de género. Bienvenida, Andalucía. Bueno, muchas gracias. Qué gusto estar de regreso aquí. Y bueno, yo normalmente intento tener buenas noticias, pero esta semana no hay muchos en el mundo. Entonces voy a hablar de, pues estamos a pocas semanas de las elecciones en los Estados Unidos y hay noticias muy preocupantes que hace un poco más de una semana encontraron un como complot de milicias en el estado de Michigan que querían secuestrar y aplicar la justicia al gobernador Gretchen Whitmer porque ellos dijeron como que
ella había puesto medidas muy estrictas para coronavirus y eso vimos hace algunos meses en la primavera que ellos llegaron al capital armados, tomaron el capital en protesta de estas medidas y ahora tenían todo este plan para secuestrarla y llevarla para aplicar su propia justicia, como ellos dijeron, por traición a la patria, ¿no? Entonces ya detuvieron a 13 personas, pero eso sí es como de un complot que descubrieron, pero no significa que no hay muchos más en Estados Unidos. Parece hay más de 600 milicias que operan. Sabemos que este año una de las compras que a muchos de nosotros parece muy raro en tiempos de pandemia era la compra de armas, que muchas personas en Estados Unidos estuvieron comprando más armas. Esta milicia tenía armas de asalto. Probaron que ellos sí estaban vigilando su casa donde la querían secuestrar. Querían inicialmente secuestrarla de un edificio gubernamental, pero decidieron que no lo iban a hacer. Y pues que Trump en sus tweets hace algunos meses, él decía, libera a Michigan, que muchos toman como que él estaba en favor de las acciones de estas personas. Y muchas personas están preocupados que esos tipos de milicias y esas personas armados pueden estar el día de votación, ahí intimidando los votantes en muchos de los estados del país cuando están decidiendo que van a reelegir a Trump o a Biden. Y que también ahora tenemos que están eligiendo el nuevo juez para la Suprema Corte de la Nación y Amy Coney Barrett, y cuando la interrogaron la semana pasada, preguntaron a ella qué opinaba de esa posibilidad y no quería opinar. Y Trump tampoco había condenado esos tipos de acciones y eso ya tiene una historia de todo el tiempo que Trump ha sido presidente, que hace 3 años había así supremacistas blancas que protestaron en el estado de Virginia y ahí fue cuando Trump dijo, bueno, ahí en esas protestas había pues algunas personas malas y algunos buenos, ¿no? Entonces él no ha querido criticar estos tipos de grupos y que es muy preocupante lo que pueden hacer estos tipos de milicias en las elecciones el 3 de noviembre. Se calientan las cosas. Gracias, Andalucía. Bueno, y tenemos también el gusto de recibir a Jacobo García, corresponsal del periódico español El País. Tus temas son la violencia, la guerra, la migración, crimen organizado, desaparecidos, corrupción, pura dulzura. ¿Qué nos traes? Todos temas entretenidos y bonitos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues qué gusto poder volver a estar aquí y un saludo a todos. Pues yo quiero hablar hoy de lo que está pasando concretamente en España. Se ha celebrado una moción de censura. Cuando se emita este programa ya se habrá celebrado una moción de censura, que en realidad esto es un instrumento legal que tienen los partidos de oposición para poner contra las cuerdas al gobierno en casos de mala gestión o de una crisis política. Generalmente es una figura, un instrumento que se utiliza para tumbar al gobierno y que todos los partidos de oposición presenten un candidato de unidad para sustituir al presidente actual. En este caso no ha prosperado, no va a prosperar. Las fuerzas de la derecha tienen menos votos que la unión de Podemos y el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Sin embargo, ha sido una exhibición de fuerza de alguna forma de una derecha digamos más centrista del Partido Popular y una derecha más radical, que es la que encarna Vox, y que es un fenómeno muy interesante porque, al igual que en el resto de países europeos, supone un auge de una extrema derecha que hasta ahora, o que había quedado sepultado tras el franquismo, pero que viene con fuerza al calor de los movimientos independentistas, del movimiento independentista en Cataluña, de la pandemia, de la crisis económica, al auge de todos estos problemas. Hay un resurgimiento y lo que ha supuesto es confrontar y un desgaste muy importante para Pedro Sánchez, que aunque sale victorioso de esta moción de censura, sí que se ha visto obligado a tener que durante muchas horas quedar exhibido en el Congreso ante los reproches de la derecha, y sobre todo pone de manifiesto la fuerza con la que viene una formación que hasta ahora parecía residual,
heredera un poco de alguna forma de las esencias del franquismo, pero que empieza a inquietar por la fuerza con la que llega, y aunque era un puro show, un puro circo, lo que hoy se ha presentado ha sido ha acaparado mediáticamente durante toda la semana y va a acaparar lo que son la atención, los reflectores y los titulares. Claro. Bueno, se calientan en Estados Unidos y en España las cosas. También. Uf. Joan Grillo, bienvenido de nuevo, periodista británico, colaborador de Time Magazine, de la BBC News, en radio, New York Times, autor de varios libros sobre el narco, la guerra del narco en México, Centroamérica. Bienvenidísimo, ¿qué nos cuentas? Un gusto como siempre. Pues una nota que realmente tiene implicaciones del Internet y de control de la información, pero también de la elección de Estados Unidos. Sale una nota en el New York Post, que es un tabloide derechista, amarillista. Sale una nota sobre el hijo del candidato para la presidencia, Joe Biden, de su hijo Hunter Biden. Y eran comunicaciones, supuestamente eran sacado de un laptop que el hijo había dejado en una tienda. Y eran comunicaciones que tiene la cuestión de corrupción, que él tenía un trabajo en Ucrania, y supuestamente usando influencia de su papá cuando era vicepresidente. En el mismo laptop, supuesto laptop, eran también fotos del hijo fumando piedra, crack, y también fotos, imágenes íntimos de él, videos íntimos de él. Todo lo que uno tiene en su computadora. Con parejas. Bueno, sale esta nota en el New York Post, y luego las redes sociales, Facebook y Twitter, empiezan a censurar la nota. De repente censuran la cuenta del medio New York Post. Lo censuran también gente que intentan remandar la nota. Lo van como que no puedes, intentan remandar la nota y no puedes. Entonces empieza la presión, y luego Twitter empieza a dar una razón. Dice, no, esto es porque es información hackeada, por esta razón. Pero no es muy coherente su justificación, porque también hay muchas notas que salen de hackeos de interés público, por ejemplo, del Wikileaks, de Snowden y de varias cosas, ¿no? Entonces empieza la cuestión de cuánto, puede ser que la nota es mala y no sé cómo es complejo, pero cuánto debe mover los redes sociales. Y este puede afectar a México, ¿no? Imaginen una elección y luego empiezan a censurar notas en favor o en contra de un candidato. O sea, ahorita se cree que están censurando a favor de Biden. Es lo que acusa este periódico de derecha. Es lo que acusaría. Y en hecho, la persona de Facebook que sale con también de justificación es una persona que trabaja con el Partido Demócrata antes. Entonces también como de esta cosa. Entonces es una discusión, un debate fuerte. Vamos, eso, ¿no? Otra vez con los medios, las redes sociales metiéndose en las elecciones. Y con los hombres armados listos para defender los resultados que no les gustan. En fin, pues muchísimas gracias por estas notas. Nos vamos a ir a un pequeño corte para entrar de lleno con nuestro primer tema, que es en realidad la vida política en México, la vida de partidos. Volvemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial ratificó la negativa del Instituto Nacional Electoral a dar registro como partido político a México Libre, asociación que encabezan Margarita Zavala y Felipe Calderón. Esto después de confirmar diversas irregularidades en la fiscalización de sus recursos. Sin embargo, aprobó la inscripción de las agrupaciones políticas Fuerza Social por México, del sindicalista Pedro Aces, y Redes Sociales Progresistas, de Fernando González, yerno de Elbester Gordillo, además del registro como partido político de Encuentro Solidario, desestimando la impugnación de que viola el principio de laicidad. Estos resultados provocaron gran polémica por presuntamente favorecer a aliados del presidente de la República y bloquear a quienes se presentan como oposición al actual gobierno. ¿Hay algún interés político de por medio o realmente se trata de un golpe a la corrupción? Bien, estamos de vuelta con este tema y quisiera preguntarles cuál fue su reacción cuando supieron que México Libre no logró el registro ante el Instituto Nacional Electoral.
Mi reacción es la misma que cuando oigo los resultados de fútbol. Igualdad, debate y tensión hasta el último minuto casi, porque lo vivimos casi como si fuera un encuentro deportivo. Sí me llama, bueno, no creo que se trate de un caso de corrupción, son irregularidades y no estoy en capacidad de saber si el Tribunal Electoral actuó con una intención política o hay un trasfondo político, no lo sé. Creo que en general hacemos todos esfuerzos por dotar a las instituciones y a las autoridades de un prestigio en sus decisiones que a veces no tienen, pero en este caso habría que tener o habría que pensar que es una decisión ajustada a derecho y que por tanto hay irregularidades. Fue una votación muy dividida, pero que había irregularidades que entiendo que no son compatibles con un modelo democrático que se quiere implementar. Lo que sí me llama la atención, o sí pienso desde un punto de vista un poquito más general y más con una visión más global, es que sí que creo que hay que abrir la mano para que en la medida de lo posible casi todas las tendencias políticas, sean del color que sea, tengan una representación y tengan una canalización político-parlamentaria. Creo que es conveniente para las democracias que los distintos pensamientos tengan un cauce a través de los partidos políticos, porque siento que dejar fuera a un partido como el de Felipe Calderón y Margarita Zavala, con lo poco o mucho que a mí me pueda gustar, deriva en que las siguientes expresiones sean tipo frena y tipo toma del Zócalo, tipo tienda de campaña y tipo discursos cada vez más radicalizados. Pienso que las instituciones de alguna forma ejercen de paraguas de moderación para canalizar de alguna forma todo lo tipo de expresiones. En este caso, todos sabemos que en el partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón conviven distintas familias con tendencias muy diversas, desde una socialdemocracia casi centrista hasta formaciones de extrema derecha. Me da miedo, temo que a veces eso se pueda salir de los cauces que conocemos y tenga una expresión pues más radical, más violenta y un poco en la línea de lo que hablaba antes precisamente de Vox, ¿no? Son esas expresiones que acaban crispando la vida política de un país. Claro, Vox, este partido en España. Pero lo que tú dices implicaría que con esta visión democrática, que este partido tiene una ideología precisa y no está encauzando más ciertos intereses más intereses que ideologías, ¿no? Es algo cierto en eso. En México no es como hay muchos corrientes ideológicos, es que hay muchos diferentes grupitos que quieren como el poder y tienen intereses y alianzas. Entonces, ¿por qué hay 10 partidos o más? ¿Cuántos hay? Siempre hay diferentes partidos y luego hay alianzas entre todos. Entonces, no tiene como... entonces, para mí hay demasiados partidos. Seríamos menos, más sencillos y con un corriente ideológico más clara. El otro lado, ¿a quién conviene esto? Está raro. Esta decisión en una forma políticamente conviene más al PAN, porque tiene menos competencia para los votos. Pero, el otro lado, si esto fue una cosa de influencia política, el tribunal decir que ustedes no pueden ser partido realmente para razones políticas, es malo eso. Y esa es la impresión que tienen, el argumento que tiene Felipe Calderón y Margarita Zavala, que es como ellos están descontando porque son enemigos del presidente. Y es muy claro que hay malas vibras, podríamos decir, entre el presidente, el observador y expresidente Felipe Calderón. Andalucía, ¿tú festejaste? ¿Qué sentiste? ¿Y cuáles fueron tus reflexiones posteriores al...? Bueno, yo creo que lo pensé no tanto como analista ni periodista, pero como ¿cómo hicieron eso? O sea, ¿cómo hicieron su registro de tanto dinero sin darse cuenta que no estaba fiscalizado y que no lo iban a aceptar? O sea, eso pregunto como un ciudadano común, ¿no? Y que también pregunto cómo es que, o sea, según no hay reelecciones aquí, ¿no? Y cómo que Felipe Calderón puede estar moviendo tanto poder político. Y aparte de eso, creo que la verdad no me parece gran noticia. Y que, o sea, más que yo pienso en Calderón y que todo
las cosas que criticamos hoy en México, que también vamos a hablar en el siguiente tema, ¿no? De la militarización del país, a lo cual él tuvo mucho que ver con las desapariciones, con asesinatos de periodistas, con asesinatos de defensoras y que todo eso que pasó mucho bajo su administración, ¿no? Y creo que hoy en día vivimos, pues, no las secuelas, porque siguen pasando eso, pero cómo es que todavía la gente podría querer apoyar este tipo de política, me sorprende, pero bueno, no tengo mucho más que agregar. Una implicación de esto y todo esto ¿cuál va a ser la oposición a Morena en 2024? Realmente, ¿qué va a formar contra Morena? Y vemos, pues está el PAN, está Frena, está también el PRI recuperando de repente en Coahuila. Y el PRI, tantas veces ha escrito la nota, se murió el PRI, ya no hay PRI. Y el PRI siempre recupera, siempre regresa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer la oposición a Morena en 2024? ¿Va a ser algo centro-derecha o va a ser algo un poco más radical, un derecho populista? Vamos a ver. Sí. Yo creo que el principal beneficiario de esta, como decía Joan, es el PAN, que de repente llega con un voto más decidido. No hay que olvidar que en estos 2 años quizá políticamente el principal opositor que ha tenido, aunque sea en redes sociales, que ha tenido el presidente López Obrador ha sido Felipe Calderón. Le guste o no, no ha existido el partido, el PAN no ha existido, no sabemos qué es de Marco Cortés, no sabemos apenas nada de su trabajo legislativo, no sabemos nada de su trabajo en la calle. Los medios de comunicación estamos atravesando un momento complicado en nuestra relación con el poder y digamos, y los gobernadores van y vienen según sus intereses locales. Creo que aunque sea un poco Pepito Grillo en las redes, no hay que olvidar que es una decisión que afecta directamente a un partido, el de Felipe Calderón, que ha sido la voz más confrontativa y que sigue teniendo un gran apoyo entre los suyos, ¿no? Pero es bastante inédito, como lo mencionaba Andalucía, este regreso de un expresidente en un país donde no hay reelección, ¿no? a la arena política, incluso detrás de Margarita Zavala, pero todos sabemos que es Calderón. Y pues sí, pesan sospechas también de por qué necesitan tanto poder, sobre todo a la luz de los juicios de su régimen que están, ¿no? ahorita en Estados Unidos. Quizás es una manera de protegerse también. Sí, porque si Margarita Zavala se queda como presidenta, sería como una sensación familiar, ¿no? Como pasó en Estados Unidos y en Argentina. Sí, no. Pues vámonos a hablar del siguiente tema, que es militarización, ¿no? Y podemos retomar todo esto. Nos damos un corte, cápsula informativa, y regresamos con ustedes. Por orden de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. A través de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó la detención de Cienfuegos, quien fuera responsable máximo del ejército durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El caso será presentado a la misma corte donde se juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán y que lleva el caso de Genaro García Luna. Medios estadounidenses reportaron que la captura forma parte de la Operación Padrino, investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia estadounidense desde hace más de 10 años. Pues qué noticia nos cayó la semana pasada con la detención del general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles y posterior traslado a Nueva York. Quiero preguntarles, ¿para quién creen ustedes que este golpe es el más duro? ¿A quién golpea más? Por supuesto, después del principal interesado, que sería el mismo Salvador Cienfuegos, ¿a quién afecta más este arresto? ¿Para quién es el golpe más duro? Golpea a los expresidentes de México. Ahorita están muy en la mira. Es interesante esta detención, pues viene de Estados Unidos, no viene de México eso, y no es como rumores que México se contacta para ir contra él, no creo eso. Los fiscales en Estados Unidos ahorita prueban que ellos están haciendo casos políticos contra gente en América Latina. Tiene contra García Luna,
tenía contra el hermano del presidente de Honduras, tenía contra los yernos o los hijos legales de Maduro. Entonces, parte de la razón es que durante muchos años quejamos los mismos periodistas, siempre van contra los narcos y sus jefes políticos, su protección política, ¿qué? Ahorita sí están haciendo los K. Ahora, pega a México en tres razones. Uno, pues, esta cuestión de los expresidentes. Y mira, el señor Cienfuegos tiene 72 años. Puede ser que están en un reclusorio en el desierto, el Supermax, donde está el Chapo, donde tiene 23 horas diario aislado. O podría dar algo, ofrecer algo a la DEA, a los fiscales. Pero vamos a ver, todavía la presunción de inocencia, pero estamos hablando de las cosas que pueden pasar. Entonces, este caso de los expresidentes que está aquí, que el presidente López Obrador está pidiendo la consulta el año que viene, va a ser más caliente este asunto todavía. Pero luego tenemos 15 años de esta guerra contra el narco con los militares. 15 años, ¿cuántos muertos? 150,000, 60,000 desaparecidos, tanto dolor. ¿Y para qué, no? Cuando lo ves un secretario de la Defensa Nacional, un general de este nivel, que sabemos, yo llegué a México 20 años. Cuando llegué a México, casi el primer caso fue 2 generales en el juicio para el narcotráfico, Acosta Chaparro y Quieres Hermosillo. Entonces, no es nuevo, pero todavía duele y se pega. Lo que estás diciendo es que cuando dices todo para qué, es que el golpe es para el pueblo mexicano, pues la depresión, una depresión profunda ante la impotencia. Exacto, para el pueblo mexicano. Aunque todavía es complejo y todavía los narcotraficantes son muy violentos, no sé si que no son muy violentos en sí mismos también, pero el ejército una corrupción. O sea, le tumban algo en que creía. ¿Y sí. ¿Cuál sería el tercero que mencionabas? Y la tercera cosa es Ayotzinapa. Él fue secretario de la Defensa Nacional cuando pasó en Ayotzinapa. Él fue el que resistió mucho a investigar los cuarteles. Él en un tiempo fue jefe del ejército en Guerrero. Todas las conexiones Sí. y ya también ahorita está en división. Tú, Jacobo, en un artículo que publicaste en El País, hablas de un golpe fuerte para el presidente. Bueno, yo creo que son los dos, hay dos afectados en mi opinión. El primero es el presidente. Creo que Cienfuegos no estaba en su radar, no forma parte de sus objetivos y es la primera vez que he visto un presidente que no lleva la iniciativa sobre lo que está pasando. Es la primera vez que le he visto titubear sin un discurso claro, sin una opinión clara sobre lo que hay que hacer, sobre cómo hay que actuar. Es la primera vez que le he escuchado con un discurso incluso ambiguo, celebrando la colaboración con Trump y a la vez diciendo no se vale que la DEA actúe así. Un discurso contradictorio frente a Estados Unidos, que era un aliado que le había acompañado estos 2 años, se ha quedado descolocado entre el amor propio como país, como institución y como jefe también de las Fuerzas Armadas, al ver cómo descabezan una figura relevante. Entonces sí creo que es un presidente que esto de alguna forma lo ha tocado. Y el segundo que me parece afectado son las Fuerzas Armadas. No hay que olvidar que hay casi 100.000 hombres desplegados en todo el territorio. Siempre hablamos, y yo entre ellos, las violaciones a los derechos humanos, la mala gestión sobre el terreno, el trabajo ineficaz ejerciendo labores de vigilancia. Pero creo que desarrollan en muchas ocasiones y en muchos lugares un trabajo heroico, con pocos medios, con una disciplina y con una entrega y con una participación que hace que en muchos lugares del país, en muchas zonas, la institucionalidad no se venga abajo por completo. Donde es lo único que les arraiga la institucionalidad como país son las Fuerzas Armadas, porque todo lo demás está tan podrido, policías, políticos, jueces, instituciones, que la institución militar es lo único que representa la institucionalidad, con lo cual creo que es un misil de flotación a las Fuerzas Armadas y a esa tropa
que no viola, no mata, no hace abusos de los derechos humanos, sino que se levanta, trabaja, se juega la vida y representa una decisión de la clase política incapaz de haber conseguido que esos señores no estén en la calle, sino estén en los cuarteles, que era donde debían estar. Entonces sí creo que son dos misiles, uno político y otro a nivel tropa, que me parecen importantes. Retomando el misil político respecto a la relación de López Obrador, quizás destanteado, ¿no?, por Trump o por el gobierno de Estados Unidos. ¿Realmente Trump puede estar detrás de eso? O sea, ¿no hay una separación clara entre la DEA y el presidente? Yo no creo que viene de Trump. O sea, un parte puede ser que sí, él quiere mostrar, o sea, siempre quiere criminalizar a los mexicanos, ¿no? Desde que antes que fuera elegido, él dijo, no, es que los mexicanos son violadores y son criminales, ¿no? Entonces él necesita el muro para que esos criminales quedan fuera, ¿no? Y eso siempre ha sido parte de su discurso, ¿no? Y creo que puede ser que él cree que eso le va a ayudar, ¿no? Decir, mira, todos están malos en México y estamos deteniéndoles, ¿no? Pero yo no creo que lo veo tan ligado a la política de Trump, ¿no? O sea, y además como que según la DEA la tenía en la mira por muchos años y ya por ahora sí como que esta operación por muchos meses. Pero creo que también me gustaría comentar de a quién pega, y yo creo que sí, estoy de acuerdo que pega al pueblo mexicano, porque hay cifras que dicen que 70% de la población o por ahí creen en el ejército, ¿no? Como que no son corruptos y son los héroes. Y es interesante cuando recomiendo a todos que lean La Tropa, un muy buen libro de Daniel Herrera y Pablo Ferri, que entrevistan mucho a los militares y les preguntan, ay, ¿por qué tú quisiste ser militar? Y muchas veces es porque alguien en su familia, pero muchas veces es como, ay, yo vi el desfile. O sea, el impacto que tiene el desfile y la imagen del ejército en la nación. Y tengo entendido que en los últimos años, de hecho, ahí tienen como más personas en comunicación para promover la buena imagen del ejército. Eso sí tiene mucho impacto en la población mexicana. Pero creo que también es muy importante mencionar que aquí en México hay una militarización transeccional, ¿no? O sea, eso no es como, ay, pues Calderón militarizó el país y luego Peña Nieto ya no siguió con ese proyecto, porque sí siguió con ese proyecto. Y López Obrador, por lo más que quiere decir que no, el ejército no está en las calles, es la Guardia Nacional. La mayoría de las personas que son la Guardia Nacional son soldados. Entonces es como que seguimos con el ejército teniendo un papel muy, muy importante y de hecho expandiendo ese papel en el país, ¿no? Que vemos, o sea, yo me acuerdo cuando apenas introdujeron la Guardia Nacional, yo estaba en una fiesta en un pueblito en Morelos y había la Guardia Nacional por todas las calles. Yo digo, o sea, ¿qué están haciendo en este pueblito? Que ni era como un pueblito así peligroso ni nada, y con los soldados por todos lados. Y que ahora, esta semana hemos estado hablando mucho de lo que está pasando con los fideicomisos, los 109, que tiene que ver con la cultura, con la ciencia, y que les están quitando el dinero, y hay protestas donde esta semana mandaron la policía en contra de las víctimas de la violencia y las personas en favor que siguen existiendo estos fideicomisos, que mandaron granaderos que según ya no existen, los soldados que según ya no están todos lados, es la Guardia Nacional. O sea, eso es como una cosa parecida, pero digo, y que López Obrador y su gobierno han dado más dinero a los fideicomisos a la Sedena, de 32 millones de pesos. Entonces, ellos sí están apoyando y que haya más presupuesto para la Sedena. Sí, eso vuelve durísimo. Quiero preguntarte algo, Andalucía. ¿Cómo ve una estadounidense que se juzguen a los criminales mexicanos en su país? Bueno, muchos pueden criticar, ¿no? Que es como de romper con las reglas, ¿no? De soberanía. Pero pues no creo que podemos negar que, o sea, el narcotráfico en México no existe sin Estados Unidos, ¿no? O sea, es el mercado, y que o sea, que si México pone los muertos por violencia, Estados Unidos pone los muertos de sobredosis, ¿no? Y también de violencia por el control del tráfico de drogas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no es como algo aislado que pasa en México, que no tiene nada que ver con Estados Unidos. O sea, sí es
interesante Pero que eso está pasando allá. Y una cosa también que es muy interesante ahora con un resultado de tiempos de pandemia es que antes estos juicios pasaban, ¿no? en Nueva York y era difícil saber qué estaba pasando, pocos periodistas lo cubrieron y ahora con el juicio de García Luna y también el juicio contra Cienfuegos, todas las personas que quieren verlo y los periodistas pueden verlo a través en línea y eso es como nos permiten ver qué está pasando ahí. Yo fui al juicio del Chapo, una parte, ¿no? Y también me llama la atención esto, que el Chapo está en Nueva York y no está en México. Y una cosa es como triste, ¿no? Porque realmente los delitos que están juzgando él para el narcotráfico, pero no están juzgando él para los muertos. Claro. No están juzgando, a muchos de ellos no están juzgando para los campos, los fosas de 250 cuerpos y no están pagando por estos delitos. Pues están en la cárcel, ¿no? Pero tienen una cosa, ¿no? Como México no tiene la fuerza institucional para ir contra esto. Y pues ya llegan los expresidentes. Yo creo que estoy de acuerdo con la compañera Andalucía que no fue Trump que puso este caso. Y empiezan las grabaciones de 2015, antes que llegue Trump a la presidencia, están siguiendo a Cienfuegos, supuestamente los agentes. Pero yo creo que si van los fiscales y los agentes más arriba de García Luna y Cienfuegos, yo creo que tiene dimensión más política y podría ser más involucramiento de la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a estos casos que es más sensibles? En la excelente entrevista que le hiciste a un veterano de la DEA, ¿no? Siempre nos explicaba muy claramente que la DEA va hacia arriba. Tú solo puedes denunciar a alguien que está arriba de ti y pocas veces horizontal. Entonces, arriba de Cienfuegos, pues no hay mucha gente, ¿no? ¿A quién va a tocar esto? Hay poquitos, los expresidentes, no hay más arriba ya que él, ¿no? Pero me llamó la atención cuando el único dato objetivo que tenemos en la denuncia que se filtra de la DEA se habla de conversaciones entre ellos, no directamente, pero el único dato concreto es que se les acusa o se les señala entre diciembre de 2015 y febrero del 17. Es el único dato objetivo. De la casualidad que en febrero de 2015, cuando teóricamente para la DEA el general Cienfuegos era el padrino y no el general Cienfuegos, él era el secretario más valorado del gobierno de Peña Nieto. O sea, no es solo la institución, sino que junto con el secretario de la Marina, pero es llamativo cómo se golpea a una de las instituciones, ya no solo como institución más valorada, sino que incluso el general era también de los más prestigiosos, ¿no? Por supuesto. Y díganme algo, ¿creen que se puede hacer, lo que dice Joan es muy interesante para este último minuto, ¿se puede realmente hacer justicia si no se juzgan los crímenes de lesa humanidad? Bueno, no, o sea, creo que es muy importante y que mencionar, o sea, lo están castigando por drogas, ¿no? O sea, pero él, durante su administración, hubo 2 crímenes de lesa humanidad enormes, ¿no? De 22 personas asesinadas en Tlatlaya por el ejército, que hasta la fecha tengo entendido que nadie está castigado, y que de Ayotzinapa, que él siempre decía, ¿no? Que no pueden tocar al ejército, ¿no? Y apenas en esa administración sí hay órdenes de aprehensión por soldados, porque sí estuvieron presentes esta noche cuando desaparecieron a 43 estudiantes y mataron a 3 estudiantes y 3 personas más, ¿no? Pero creo que sí es, o sea, no creo que ni se haga justicia si solo castigan a él por estos crímenes de traficar a drogas, ni de García Luna, ni pronto va a ser el gobernador de Tamaulipas, el ex gobernador. O sea, creo que solo van por eso de las drogas y no les importa esos crímenes de lesa humanidad. Entonces no se puede hacer justicia así. Estamos desafortunadamente en tiempo. Vamos a tener que dejar esta conversación aquí. Continuamos luego. Para las redes sociales, por los periódicos, por sus artículos. Nos vamos al último corte, vamos a ver la última cápsula y nos vemos aquí.
Tras relajar medidas sanitarias y ante un incremento severo en el número de contagios y muertes por COVID-19, autoridades de países europeos, incluyendo España, Francia, Alemania y Reino Unido, han optado por recrudecer sus acciones de prevención al implementar toques de queda, cerrar centros educativos y bares, multar a quienes no usen tapabocas y limitar o prohibir reuniones privadas, entre otras disposiciones. Con cerca de 40 millones de casos confirmados y más de 1 millón de muertes a causa del nuevo coronavirus a nivel global, la preocupación por los efectos en la salud y la economía de una segunda ola, o incluso una tercera como es el caso de Irán, ha generado un esfuerzo sin precedentes, con grupos de investigación que colaboran con empresas farmacéuticas y trabajan en el desarrollo y en ensayos clínicos de vacunas. Sin embargo, varios de estos fármacos han provocado reacciones adversas en los voluntarios, lo que aumenta la preocupación sobre su efectividad y la celeridad de su fabricación. Pues empezamos con el año 2020 con el coronavirus y estamos terminando con el coronavirus. Parece que hay una sensación también de estancamiento, de impotencia. ¿Cómo ven ustedes esta segunda ola o cómo se vive, por ejemplo, Andalucía en Estados Unidos, este largo periodo? ¿Ha habido altos y bajos? ¿Cómo evoluciona tanto la enfermedad como la gente, la opinión de la gente? Bueno, yo podría hablar de que yo he visto desde que yo soy de Nueva York y recién fui a lo que era el epicentro, ¿no?, de coronavirus, y que yo vi en este verano fue donde más lograron a controlar coronavirus y ahora aplican 30,000 pruebas diario. No tengo la cifra exacta de México por el país, pero puede ser que en todo el país aplican ese número de pruebas aquí y que estamos saliendo 1% de la población positiva que tomaron esas pruebas, ¿no? Aquí en México, cuando toman pruebas, salen entre 40 y 46% salen positivos porque no están aplicando pruebas, ¿no? Entonces yo pude ver que tanto realmente o sea, ¿te refieres a que el porcentaje es mucho más amplio porque solo se aplica a la gente que ya está enferma? Porque llegan con síntomas. Exacto. Sí, la y prueba. que no crean, o sea, como yo con la televisora RAI entrevisté a López-Gatell hace 2 semanas y él nos dijo que él no cree que la gente asintomático puede contagiar a otros y tampoco cree que las pruebas realmente ayudan a controlar el virus. 2 cosas que a mí me sorprendieron mucho porque según en la Organización Mundial de Salud y muchos otros pues médicos en el mundo dicen que eso sí es lo que ayuda a controlar el virus. Pero regresando a lo que preguntamos sobre segunda ola, sí, en Estados Unidos hay muchos lugares que quizás no es una segunda ola porque son lugares que no fueron tan afectados antes por coronavirus, más lugares rurales y ciudades chiquitos, y ahora sí hay muchos casos, que diario hay miles y miles y miles más de casos. Aquí en México no podemos saber qué tantos más casos hay porque, repito, casi no hay pruebas, pero sí podemos ver que algunos están diciendo que sí creen que aquí en la Ciudad de México puede ser que llegan a tener que restringir el movimiento de nuevo. Pero creo que desde los meses, tanto por la economía, que reabrieron México, que siguen existiendo casos y que sí ha bajado mucho es la mortalidad, ¿no? Tanto porque la gente ya lo toma más en serio, saben como que tienen que seguir a tratarse, que quitar quizás el miedo a los hospitales, pero eso no significa que hay muchos menos casos de coronavirus Pero aquí. eso es mundial, ¿no? Que la mortalidad está bajando porque se puede atender de una manera más rápida. Aun a riesgo de parecer Lili Tellez, sí siento que hay una relajación que no vale con tener camas disponibles y que no estén saturados las UCIs. Creo que México está tan expuesto, y lo comparo sobre todo con España y con Europa, donde hay un segundo repunte. París, Roma, Berlín, comunidades autónomas como Navarra en España tienen ahora 900 casos cada 100.000 habitantes, multiplicando por 9 o por 10 lo que es la media europea. O sea, sí que hay un repunte donde además toma a los sistemas de salud al límite, los agarran casi ya sin recursos, exhaustos de energía, de fuerza, de posibilidad económica de resistir. Entonces sí, desde lo que yo estoy viendo en Europa, sí que haría un llamamiento al cuidado, a la contención y a extremar precauciones, porque todo apunta a que la influenza y el COVID en México en los meses venideros puede ser un cóctel terrible con el que hay que tener mucho cuidado
para no estresar me refiero ya a los sistemas de salud que llegan muy al límite y con los presupuestos a final de año cada vez más complicados, con lo cual sí creo que gran parte del esfuerzo depende del gatel de turno, pero también de la población y que todos extrememos precauciones en cuanto que no relajemos. No se Pero puede en España la estrategia cambió desde la vez anterior, ¿no? En España lo que hubo es una ola brutal y esta se abrió la mano para... Hay un acuerdo que se abrió de alguna forma para intentar salvar la temporada de verano en un país que se dedica a los servicios y que vive de gran parte de esto, y eso por un lado ha inyectado un poquito de oxígeno a la economía, pero por otro lado ha roto y ahora son varias las comunidades autónomas, hablo de Cataluña, Madrid, Navarra, Castilla, con localidades o municipios o regiones enteras completamente confinadas y donde es imposible, no está permitido ni salir ni movilidad, porque se intenta ya cerrar en cápsulas o en células, intentar aislar el virus, porque ha habido un repunte y una segunda ola muy dura. ¿Y en Inglaterra? Pues yo creo que en muchos países parece como los políticos se ven mal en eso. Y en Inglaterra es un buen ejemplo, que la gente está criticando fuertemente el primer ministro Boris Johnson. Casi en todos los países se ven mal, hasta como en Alemania, que se ve mejor en los términos de muertos, pero incluso ahí hay mucha crítica, sí. Hay gente manifestando contra cierres y eso. Es muy difícil para cualquier gobierno saber manejar eso. En Inglaterra empezó la segunda ola y empiezan a poner restricciones en unas ciudades. Y están quejando que en Manchester, que es como segunda ciudad, como Guadalajara aquí, empieza a ser un brote fuerte por los estudiantes que regresan a las universidades, todo esto, contagio. Entonces el gobierno dijo que tiene que cerrar, ellos dijeron que no, a una bronca entre poderes, al final están resolviendo con dinero, diciendo que pagan ellos un billete para que cierran. Y hablando de billete, hay unas cosas que se están diciendo que la gente no puede tener más de 6 personas en una casa, ¿no? Y luego hubo un chavo de 17 años que tuvo una fiesta. Entonces fue el gobierno y lo dijo, vamos a poner una multa de unos 200,000 pesos que tiene que pagar su familia, ¿no? Y esas cosas como están impactando cómo va a ser la Navidad. Es una cuestión fuerte y también de todavía un problema de salud muy fuerte que está pasando. Empieza a haber una legislación y una invasión del espacio privado, ¿no? Dentro de las casas es sí. Algo que no se había visto todavía. Pues en México ha sido como una forma, no ha sido fuerte el cierre nunca, ¿no? El principio cuando pasó y Colombia estaba cerrando muy fuertemente, en México no. Yo creo que es muy difícil saber manejar esto. Estoy de acuerdo con Andalucía que debe hacer más pruebas, pero no estoy de acuerdo que debe hacer un cierre súper fuerte. Imagínate cómo hicieron como Colombia mandando militares a la calle para cerrar a la gente en sus casas. Esto pondría peor las cosas, ¿no? ¿Cuál es el ánimo de la gente? Rica, o sea, creo que México ha sido el más relajado en su cierre, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el ánimo de la gente en Europa ante un segundo rebrote? Yo noto rebrote? que ahora que estuve en verano, la gente estaba muy al límite, ha hecho mucho daño y además psicológicamente en pisos de 40 metros cuadrados, en pequeños lugares. O sea, comparado con México, aquello fue muy duro, porque aquí al menos te podías mover, no había otra cosa es que te recomienden quedarte en casa, pero no hay un policía detrás diciendo usted 200 euros, 100 euros. En Europa ha sido duro y para muchas familias con una situación económica complicada, y este segundo rebrote agarra a todo el mundo exhausto. Sí, lo noto. Y además, algo que apuntaba Joan, ha provocado un enfrentamiento entre poderes. Quiero decir, hay unas decisiones políticas, pero se están recurriendo casi todas y interviene el judicial para decir si hay que cerrar o no, si mascarillas sí o no. Todas las decisiones están empezando a judicializar y están saliendo de manos de los expertos y de los científicos para trasladarse al ámbito de lo judicial, porque ya se ha convertido en un debate político. Y ahora parece un poco surrealista, pero hasta hace poco había manifestaciones contra las mascarillas, contra el confinamiento. Ahora todo el mundo, ese segmento ultra anti todo eso, ha quedado un poco retraído porque volvemos con los 200 y 300 muertos diarios de épocas anteriores y todo eso ha frenado, pero sí que ha agitado políticamente más de lo que parecía. Bueno, lo que decías al inicio del programa sobre esta suerte de impeachment, ¿no? Que se trata al También presidente, es uno echa de los temas sobre gasolina. la mesa, sí. Pero creo que en todo el mundo
la gente se siente como esa fatiga, ¿no? O sea, creo que entre nosotros, o sea, aguantamos algunos meses pensando, bueno, eso va a pasar, ¿no? Y ya 7 meses después dices, pues, ¿cuándo eso va a pasar, no? Y como que yo, como de ya pensando en el próximo año, yo ya no, o sea, un libro mío salió este año. Yo ni pienso en planear ni una presentación que no sea digital por un año, porque quién sabe cuándo va a pasar. Y eso es una cosa mínima, ¿no? Hay los que piensan, yo no he visto mi familia todo el año, no he podido viajar. O sea, hay muchas cosas y creo que la fatiga también provoca que la gente hace cosas, o sea, no toman las mismas medidas, ¿no? Antes tú ponías el gel 30 veces al día, ahora dices, o sea, antes yo me quitaba toda la ropa entrando a la casa, ya no lo hago, ¿no? Y hay cosas, quizás algunos siguieron de paranoia y vimos que no importaba, y otros que sí ayudaban a controlar el virus y el contagio, y ya no lo hacemos porque se ve cada nos vez cansamos. más fuerte controlar a la población para que obedezca las cuestiones sanitarias. Pareciera que la población esté más dispuesta a ya que pase lo que tenga que pasar y déjenos vivir. Pero también parte es porque está saliendo la cantidad de muertos. El principio, en marzo, no supimos si fuera como la segunda, como muerte negra de Europa, que iba a ser muertos masivos. Y hubo unos pronósticos que iba a morir como en Estados Unidos 2 millones de personas a este punto, ¿no? En Inglaterra 500,000. Y ya tristemente ha muerto mucha gente. Es muy triste. Pero no son los niveles. Como si fuera realmente como tipo ébola. Si fuera que de 10 personas, 2, 3 mueren, sería todavía la gente usando más cosas, ¿no? Pero es difícil porque si mueren gente es muy triste, pero no es estos niveles. Ni sabemos todavía realmente de 1,000 personas cuántos mueren. Realmente no sabemos bien. Sí. Que además las cifras encima están subestimadas, ¿no? El cálculo que es en México todos sabemos que es erróneo, en Europa que es el doble de lo que sabemos. Encima tampoco hay métodos para saber. Hay más de 150,000 personas, es el exceso de mortalidad de este año. Y eso no significa que todos murieron de COVID, pero sí un gran porcentaje. Y otros, o sea, ya con el tiempo están saliendo más estudios sobre la salud pública y apenas leí uno que salió en Animal Político sobre mujeres embarazadas y están, o sea, la mortalidad materna subió creo que 40%. Y eso es porque antes, o sea, miles de mujeres no han podido ir a los hospitales o las clínicas, tanto porque muchos hospitales y clínicas se convirtieron en recibir gente por COVID y otro por miedo de no querer ir. Entonces, eso es solo un estudio de mujeres embarazadas, pero podemos ver de cáncer y de muchas otras enfermedades y toda la gente, y que eso se va a extender más y cómo eso afecta la salud pública, no solo del virus. Sí, pero es increíble cómo se siente en lo personal. Yo no sé ustedes si lo sientan, cómo parece que seguimos igual de desarmados que en abril. O sea, como que hay un completo desorden, ¿no? O sea, de no saber qué hacer, a dónde patear. O sea, todavía no hemos encontrado de qué manera enfrentarlo, ¿no? Todo el mundo sigue explorando fórmulas. Sí, no hay estrategia muy clara. Pero ni en México, ni en Inglaterra, y en Estados Unidos menos, ¿no? O sea, parece que no hemos avanzado gran cosa. Yo creo que es buen punto que muchos han muerto este año también por cáncer. Yo conozco 3 personas este año que han muerto por cáncer, ¿no? Sí. Y el cierre también impacta a mucha gente. Eso es un impacto de las vidas que la gente no quiere en los hospitales por el miedo, ¿no? Y la economía provoca empobrecimiento, el empobrecimiento, violencia, y la violencia también son muertos de COVID. Sí, o sea, al final es un círculo cabrón. Una gran espiral. Nos tenemos que salir de esta espiral por hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias también a quienes están viéndonos. Gracias a TV UNAM. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Va a tomar el programa Ixchel. Entonces, y yo regreso en 15 días.